Buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos a todos los asistentes el día de hoy. El día de hoy retomamos nuestro espacio tradicional de encuentros pedagógicos. Esta es, digamos que la conferencia inaugural de este ciclo del año 2022 y tenemos para ustedes una invitada muy especial. Tenemos para ustedes nuestra querida amiga Ángela Serna. Ángela nos va a estar acompañando hoy con la conferencia Pizarras y tableros digitales en el aprendizaje colaborativo. Precisamente un tema muy pertinente, dado que aún nos encontramos frente al reto que nos dejó la pospandemia. O sea, ya los profesores y todo este nivel de competencias que teníamos hace 2 años y los que ahora debemos tener definitivamente ha cambiado y es un reto aún mayor nuestras competencias digitales y por supuesto el surgimiento de nuevos recursos educativos que vienen a enriquecer nuestra labor. Así que por eso agradezco mucho la presencia de los asistentes. Tenemos profesores de diferentes universidades, entre ellos la Universidad CEIPA, la Universidad de Boyacá, por supuesto la Universidad Simón Bolívar en sus 2 sedes, Barranquilla y Cúcuta, así como también tenemos el interés de nuestros semilleros de estudiantes que también están acompañándonos el día de hoy y eso es excelente que ya se estén haciendo este tipo de planteamientos y este tipo de reflexiones, ¿no? Ya desde todos los niveles de la comunidad educativa. Entonces, fantástico. Voy a presentar a Ángela antes de darle paso. Ángela es bibliotecóloga, magíster en gestión de tecnología educativa de la Universidad de Santander, directora de Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en Universidades, o sea, de su centro CRAI en la Universidad CEIPA, con experiencia en docencia virtual, experiencia en formación también virtual, experiencia en uso y manejo de herramientas y recursos virtuales para el aprendizaje y la enseñanza, y también, por supuesto, experiencia en el diseño y apropiación de contenidos digitales. Aquí hago un énfasis, digamos que muy especial, en la labor que Ángela está desarrollando actualmente. Ángela dirige pues el Centro CRAI de la Universidad CEIPA, que para nosotros es el análogo a nuestro espacio de Atenea Lab, ¿no? Entonces, todo el beneficio y todas las herramientas que tenemos dentro de nuestra comunidad, digamos que vamos a hacer una analogía, esperamos que muy provechosa el día de hoy. Ángela nos va a estar compartiendo conceptos, pero también conocimiento práctico acerca de herramientas y usos para el trabajo colaborativo. Entonces, no siendo más, no le quito más tiempo, la palabra es tuya, Ángela, bienvenida. Muchas gracias a la Karina por la invitación, a las universidades que están presentes, a la Universidad Simón Bolívar por esta invitación, a la Universidad de Boyacá y por supuesto a la Fundación Universitaria CEIPA con presencia en la ciudad de Barranquilla. Sí, es un halago que me inviten porque igual este mundo de la educación digital está avanzando constantemente y nos trae nuevos retos de aprendizaje, nuevos retos en la construcción de identidad ciudadana e identidad digital. Entonces hoy les quiero compartir más es como esas experiencias desde mi formación en la gestión tecnológica y como bibliotecóloga justamente con un nuevo perfil que nos está pidiendo el medio. Entonces quisiera entrar como a contarles también un poco de esta historia de la educación digital y cómo la doctora me está presentando. Este mundo de la educación digital nos cogió así en tema de pandemia y quería contarles un poco como también de mi historia. Justamente vengo de ser coordinadora de centros de recursos para el aprendizaje y la investigación en otras universidades. Como bibliotecóloga y ya después cuando ejercí el tema de la maestría y justamente llego por cosas de la vida y por graduarme como magíster en gestión tecnológica educativa de esa universidad donde estaba trabajando, en la Universidad Santo Tomás, aquí en la sede de Medellín, que cerca como de 12 años ejerciendo mis profesiones allá, pues me llegan y me dicen, bueno, ahora que estás en este cuento, pues vamos a dirigir la unidad de educación digital. Eso fue como en el 2018, 2019, y empecé con la dirección de la unidad de educación digital.
Y empezamos con el cuento a formar a todos los docentes. Hicimos un plan de formación docente en competencias TIC, TAC y TEP. Tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y tecnologías para el empoderamiento y la participación. Eso fue el constante en ese año 2018, esos años 2018 y 2019 con los docentes, en la construcción de aulas virtuales, los lineamientos para construir aulas virtuales, y uno encuentra siempre como esas barreras, esos momentos de verdad, y entonces empezaron los profesores de Derecho. Nunca vamos a ver la educación digital en la Facultad de Derecho, es imposible, el tema de la dialéctica, el tema de la discusión, el tema de la polis, y bueno, y les cuento que llega la pandemia y nos obligó a todos a aprender herramientas, a aprender de las TIC, de las TAC, de las TEP. Y les cuento que justamente nos reunimos con el rector a hablar del tema de, bueno, contingencia, y empiezan los profesores a hablar con una propiedad de la construcción de las aulas. Ya definían precisamente qué era TIC, TAC y TEP, y yo decía, pero, y me decían a mí que no comprendían los conceptos. Entonces eso fue muy gratificante para mí, les cuento esta experiencia, y es justo porque muchas veces vemos un poco aislado el tema de las tecnologías, pero cuando ya llega el momento de las verdades, del uso de esos recursos, ahí es cuando debemos echar mano, y es un proceso muy bonito en el tema de esa apropiación de las tecnologías. Entonces me voy a permitir entonces compartir pantalla para que veamos lo que les he preparado ahora. Como les digo, es un tema más de experiencia, ¿no? De lo que vamos a vivir, un poco de teorías también, pero además más que todo como las experiencias que hemos vivido y que he vivido dentro de los procesos formativos. Esta presentación es una deuda que tengo también con mis profesores en CEIPA, y es justamente lo que hace el CRAI, recomendarles herramientas tecnológicas para que puedan mejorar sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, para que perfeccionen o innoven en esa transformación curricular o en esa vinculación de tecnologías al currículo. Entonces, pues a buena hora el tema de prácticas pedagógicas innovadoras, para fomentar ese aprendizaje significativo dentro del aula, ya sea presencial o digital. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a hablar un poco sobre qué es ese aprendizaje colaborativo, cómo se puede ver también dentro de los procesos pedagógicos, pero también de los temas organizacionales, cómo se da el aprendizaje colaborativo en un aula digital, las estrategias y técnicas para el uso de pizarras digitales y tableros digitales en el aula presencial o digital. Como les decía, no vamos a entrar en controversia a definir qué es un tablero digital o una pizarra digital, sino que vamos a ver esas herramientas justo como esas actividades, como ese apoyo a la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Vamos a considerar algunos elementos esenciales en la construcción de una pizarra digital, y vamos a dar unas recomendaciones de unas actividades a la hora de usar un tablero digital. Nosotros como docentes o como formador de formadores muchas veces notamos de que el docente no sabe o no alcanzamos a dimensionar qué actividad es pertinente de acuerdo al modelo pedagógico, de acuerdo a la estrategia didáctica, qué actividad es pertinente, apropiada, oportuna para entregar los conocimientos a los estudiantes en el aula. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dar algunas herramientas, algunas consideraciones que puedes tener a la hora de construir tu aula, utilizando precisamente estas pizarras digitales. Y por último, como les decía la profesora Sara Karina, vamos a ver algunas herramientas TIC disponibles para ser usadas en el trabajo colaborativo. Algunas ya conocidas, otras pueden ser nuevas, pero la idea es aplicar estos nuevos recursos dentro de nuestros procesos. Entonces empecemos con el tema del aprendizaje colaborativo. Esto no es nuevo, ya veníamos hablando o viendo las teorías de Vygotsky con su concepto de constructivismo social. Ya nos deslumbraba de que el aprendizaje no es individual, de que el proceso mental y cognitivo debía hacerse en colectivo. Por algo el ser humano es gregario y enseña y aprende de esta manera en colectivo. Entonces, no es ajeno a que dentro de las organizaciones justamente la gestión del conocimiento, como uno de los modelos más conocidos dentro de las empresas,
es el dado por Nonaka y Takeuchi, donde dice precisamente que hay un conocimiento dado en las personas, pero que ese conocimiento dentro de la organización es visible y se hace mucho más fuerte cuando se comunica con otras personas, cuando hay una asociación, una generación de colectivo en esos conocimientos, y ahí es donde toma mucho más fuerza. Entonces, aquí vemos que ya empezamos a vislumbrar ese aporte y esa es la generación de conocimiento a través del otro, ¿sí? Y no es en vano que dentro de lo que tuvimos de una pandemia, nos hacía falta en las universidades, era justamente no tanto el tema de los contenidos que estamos viendo en clase, sino la interacción con el otro. Y cuando vemos que los chicos salen de clase, están aquí interactuando con el otro, contando cómo le fue con su clase, cómo fue su proceso de aprendizaje, si lo logró, si no lo logró, si comprendió. Entonces ahí ese relacionamiento, esa necesidad constante de estar relacionados y validando el proceso de aprendizaje con el otro. Entonces ahí vemos precisamente esa teoría, lo que les decía, el constructivismo social, pero también esa gestión del conocimiento a través de los modelos de Nonaka y Takeuchi en las organizaciones. ¿Por qué el aprendizaje colaborativo? Pues ahora está muy conocido el tema del aprendizaje profundo o el pensamiento profundo. Ese pensamiento profundo lo que nos lleva es precisamente a mirar los procesos de cognición, esos procesos de aprendizaje de una manera crítica, analítica, de una manera que puedan resolver un proceso, un problema latente en la sociedad y que tengan los argumentos suficientes para hacerlo. Entonces ese pensamiento profundo puede ser desarrollado a través del uso de ese trabajo colaborativo. Y pues no siendo más el tema de usar herramientas y medios de comunicación que permitan justamente desarrollar ese pensamiento profundo. Como vemos acá en la presentación, es también el alto nivel del tema de comunicación, estimular la comunicación oral, la autogestión, los juegos de roles dentro de los estudiantes, es decir, cumplir un perfil dentro de ese trabajo colaborativo genera altos grados de autoestima, los está preparando para un mundo real donde estamos viendo el derecho como un derecho oral. Entonces, este uso de estas herramientas que le van a generar la posibilidad del debate, también lo llevan a ese aprendizaje de la expresión oral y la expresión escrita. El tema de las diversas perspectivas con las que puede verse el mundo, de comprender y tolerar al otro en el uso de esta herramienta, porque todos van a estar congregados en un espacio que no va a ser físico, sino que va a ser virtual. Entonces ahí vemos por qué es ese aprendizaje colaborativo tan importante o útil dentro de la construcción de aprendizaje y de aulas virtuales. Consideraciones a la hora pues de empezar a ver el aprendizaje colaborativo dentro del aula presencial o digital o híbrida, como son los modelos, como los nuevos modelos a los que nos lleva el tema de pospandemia, a establecer las expectativas claras con los estudiantes, qué se va a hacer en ese trabajo colaborativo, qué se va a construir dentro de ese trabajo colaborativo. Y ahí es donde entran esos modelos de aprendizaje, esas estructuras cognitivas que vamos a crear dentro del aula. Entonces esas estrategias pedagógicas que son pertinentes, cuáles sí y cuáles no dentro de mi modelo de integración de las tecnologías o de la integración de los conocimientos. Fija la participación y contribución. ¿Cómo será esa participación? ¿Cómo se dará el proceso dentro del aula? Planificar cada trabajo grupal, cómo va a ser ese trabajo grupal dentro de estas aulas y ese trabajo colaborativo, explicar cómo funcionan los grupos de trabajo entre pares y cómo se va a calificar. También es muy interesante definirlo de una vez, ese trabajo en grupo, cómo se va a calificar, cómo va a ser la autorreflexión y reflexión que va a dar, porque justamente el trabajo colaborativo también va a permitir esa evaluación en un modelo 360, donde te están evaluando pares, porque te están evaluando tu mismo grupo, te está evaluando externos como la comunidad educativa, te está evaluando los docentes, las directivas de la institución en ese trabajo colaborativo,
te están evaluando los padres o los representantes, el entorno en el que estás también te está evaluando, está mirando tu contribución a ese proyecto de trabajo colaborativo de aprendizaje, que no necesariamente tiene que estar en una institución educativa. Vamos a ver también que hay procesos de aprendizaje colaborativo para organizaciones externas, qué sé yo, grupos de investigación, organizaciones gubernamentales, ONG. Entonces, emplean ese trabajo para hacer un reconocimiento de los entornos, para hacer estudios de mercado, valoraciones de algunos productos. Entonces, ahí es importante el tema de la evaluación, de la autorreflexión y reflexión sobre conceptos y sobre la participación de cada uno de los integrantes de esos grupos de trabajo y aprendizaje. Y también asumir responsabilidades. Veíamos el tema del autoaprendizaje, autocorrección, que posibilita también este trabajo colaborativo. Entonces, esas responsabilidades, ¿qué asumo yo? ¿Cuál es mi rol, mi perfil dentro del trabajo colaborativo? Pues no estamos muy alejados, ¿no? Entonces, aquí ya vemos un poco el marco común europeo, ya ha sancionado las competencias digitales docentes. Desde el 2017, la Unión Europea viene construyendo un documento general bajo una licencia internacional que va a ser medida tal y cual como se miden los idiomas, que va desde el A1 hasta el C1 en medición de las competencias digitales docentes. Se ha establecido este marco con una actualización ahora para el 2019. El Instituto INTEF, por ejemplo, ya ha actualizado también el marco de referencia, lo que corresponde al Ministerio de Educación en España. Y bueno, ya estamos llegando también aquí a Colombia a nivel de la implementación. Hay una propuesta internacional que se llama el proyecto CUTE, y es justamente ver cómo se están integrando este marco de competencias digitales docentes dentro de las instituciones de educación superior, cómo la preparación, no tanto como llegar a medirlos, ¿cierto? Cómo medimos los docentes en la apropiación de las tecnologías sobre estas 6 áreas que les estoy presentando acá, y con esa total de competencias, de esas 32 competencias a medir. Entonces, no es solamente decirlo cómo lo están haciendo, sino cómo es la apropiación, ¿cierto? De ese marco común europeo. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, y es que dentro de esas 6 áreas o 6 grandes sectores que vamos a evaluar en las DICOM Edu, hay uno específicamente para el tema del aprendizaje colaborativo, y es el que he resaltado ahí. Y está dentro de la competencia, entre la gran área de enseñar y aprender, enseñanza y aprendizaje. Está acompañado en el sector 3, pero también lo vemos presente en el factor 6 de desarrollo y competencias digitales de los estudiantes. No quiere decir de que no se vea reflejado dentro de todo el marco, entre todas las competencias, no, el aprendizaje colaborativo ya gana un espacio muy significativo dentro de esta medición, y es considerar justamente al nivel de comunicación, al nivel de construcción, ¿cierto?, del aprendizaje y de la enseñanza, o sea, cómo lo estamos haciendo, cómo el docente hace ese aprendizaje colaborativo. Entonces aquí, pues dejo aquí unos enunciados, y es justamente que está preguntando dentro de las competencias a desarrollar si el docente crea recursos colaborativos con otros compañeros, y es algo muy, muy particular, y es porque en tema de pandemia hicimos un ejercicio, pues estábamos midiéndonos qué tanto sabíamos de apropiación de las TIC, y justamente le preguntábamos al docente en varias instituciones de educación, bueno, ¿cómo aprende usted las nuevas tecnologías? Y fue curioso porque pensamos que se iban a volcar al tema de YouTube como una guía para aprender nuevas herramientas. Fíjense que no, fue el trabajo de docente a docente, el voz a voz. Ven, yo te enseño, encontré una nueva herramienta que te permite hacer esto. Ven que yo te enseño cómo lo puedes hacer. O estás en la cafetería y dices, no, necesito una herramienta para evaluar porque no sé cómo hacerlo. O se estaban hablando por Facebook, necesito evaluar. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que era docente o profesor, ayuda a profesor. Entonces ahí que genera, ese es un aprendizaje colaborativo. Ahí nos dimos cuenta de que un docente
en los niveles de básica primaria, secundaria o universitaria, estaba haciendo justamente era eso. Docente aprende con docente y docente enseña a docente. Entonces ahí vimos esta acción y lo evaluamos y tuvimos esos resultados justamente de los procesos de investigación. Vimos también entonces que los alumnos, dentro de esas competencias que está evaluando el marco común europeo, dice que si el docente fomenta o mejora, optimiza el trabajo colaborativo en el aula. Entonces es considerar también dentro de la estructura de nuestros cursos, cuando estemos diseñando, haciendo esa planeación de nuestras aulas, considerar también la apropiación de este aprendizaje colaborativo. Ya lo hacemos, ¿cierto? Ya los ponemos a hacer actividades grupales, pero miren que ya es al que refieres que ya hace parte de ese proceso de medición. Y aquí vemos un poco ya en el nivel de medición, o sea, el marco común europeo dentro de cada una de estas áreas que estamos viendo marcadas en diferentes colores, para cada uno de ellos genera un marco de valoración. Es decir, si el docente está en un A1, un B1 para enseñanza, ¿sí? Viéndolo desde el factor 3, entonces va entre un A1 a un C1 desde el nivel de enseñanza, orientación, apoyo al aprendizaje, aprendizaje colaborativo, aprendizaje autorregulado y sobre eso hace la medición del A1 al C1. Entonces ahí vemos que la B2, en el nivel B2, ¿cierto? De enseñanza y aprendizaje debe considerar que si configura actividades, que si el docente configura actividades colaborativas en los espacios digitales, como blogs, wiki o Moodle u otros entornos de aprendizaje. Y eso entonces ya nos cubriría como un check-in de que lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo o vamos a aprender a hacerlo, porque no necesariamente es que yo ya soy un pionero en el uso de las tecnologías, que sería ese nivel de C1, sino que estoy un novato, que es el A1, que estoy aprendiendo a utilizar y a descubrir esas herramientas que vamos a tener en el aprendizaje colaborativo. Aquí seguido entonces está el aprendizaje también, como les decía, de competencias digitales, pero esto es otra cara muy interesante de esa apropiación de la gestión del conocimiento, y es ver este modelo de la profesora Dolores Reid, que marca justamente lo que les decía, esa anécdota de las TIC, de las TAC y las TEC, que los profesores de otra universidad no comprendían qué era eso, y cuando les empezaba a explicar decían, no entendemos, pero después cuando llegó pandemia ya sabían perfectamente qué eran las definiciones de cada uno. Entonces, esta profesora Dolores Reid habla sobre el tema de las competencias digitales vistas como el aprendizaje y evolución tecnosocial. Aquí nos habla algo muy interesante, y es que esas competencias están enmarcadas dentro de la comunicación y colaboración, dentro de la gestión de la información, el aprendizaje y la resolución de problemas, la participación significativa, ¿sí? Y expone cada uno de ellos a través de esas tecnologías, de esas TIC, tecnologías para la información y la comunicación, de las tecnologías del aprendizaje y el comportamiento, de las tecnologías del empoderamiento y la participación, pero lo lleva ya a lo que es a una metodología de aprendizaje de acuerdo a esas competencias, y ya nos está hablando de esos entornos personales de aprendizaje. Pero entonces, si yo estoy haciendo mi propio entorno, es decir, mi medio ambiente de aprendizaje, de acuerdo al montón de tecnologías y al montón de fuentes de información para procesos de aprendizaje que hay en la red, yo ya voy creando mi propio entorno personal de aprendizaje, pero la autora ya hace referencia a esas redes personales de conocimiento que se crean y se deben compartir, no se pueden quedar, es decir, compartir ese entorno que he diseñado con mis intereses, con mis particularidades, pero ese entorno personal lo llevo a un proceso de comunicación, y ahí se vuelve a generar el trabajo colaborativo, ese aprendizaje colaborativo. Entonces yo aprendí con estos recursos y te los voy a compartir porque yo los tengo. Es algo así como hacemos nuestra pequeña biblioteca digital, donde quiero aprender coreano, quiero aprender todo lo sobre el K-pop, y hago mi propia lista de reproducción, de videos,
pero resulta que encuentro en otro compañero de clase que tiene el mismo interés, entonces yo le comparto ese entorno personal de aprendizaje. Entonces ahí la profesora Linda Castañeda de la Universidad de Murcia también escribió un libro sobre esos entornos personales de aprendizaje visto desde esas dos líneas, una en temas de cómo aprendo a través del otro y otra a través de las tecnologías, cómo comparto a través de las redes sociales. Es curioso porque entonces dice que esos entornos personales de aprendizaje se hacen justamente buscando los blogs de los profesores, buscando los blogs de los teóricos a los cuales yo sigo. Ejemplo, en mi caso, yo soy súper seguidora de la profesora Linda Castañeda, entonces la sigo en su LinkedIn, en su blog, en el proyecto CUTE, en la Universidad de Murcia, entonces estoy pendiente de sus acciones y así voy generando conocimiento y voy compartiendo ese conocimiento. Entonces, algo muy interesante que hace la profesora Dolores Rey con ese modelo de evolución tecnosocial de las competencias digitales a la creación justamente de esas comunidades. En algún momento estuve invitada en un evento de la Universidad de Antioquia a hablar sobre los retos de la educación digital, los retos de la educación virtual. Y justamente había leído algo, creo que fue la Universidad de Salamanca, que el reto más grande que teníamos, eso fue como en el 2018, y era justamente de crear comunidad dentro de la educación digital. ¿Cómo creamos comunidad? ¿Cómo creamos, aparte de las redes sociales que tú das like, o me gusta o no me gusta, pero no habrían unos términos medios dentro de esa concepción de que me gusta y no me gusta, es lo que puede manejar las redes sociales? Entonces, ¿cómo creamos esa comunidad de aprendizaje, esa gestión del conocimiento entre las aulas digitales? Y así es complicado generarlo también en una aula presencial, entonces lo veíamos siempre como uno de los retos fundamentales. Y existen entonces, como lo veíamos y como lo vamos a ver, herramientas que van a permitir justamente llegar a esa creación de comunidad dentro de las aulas digitales y virtuales, porque son mediados, ¿no? Vamos a ver modelos de apropiación de tecnologías que van a utilizar esas tecnologías justamente para integrar las tres esferas del conocimiento, que es el pedagógico, el disciplinar y el tecnológico. Entonces, ¿cómo lo integraríamos en esos procesos de enseñanza y aprendizaje? El aprendizaje colaborativo, como les decía entonces ahorita, como lo veíamos de la profesora Dolores, hablamos entonces de unos entornos personales de aprendizaje y esos van llevados más al tema del empoderamiento y la participación. Y esos PLEA nos llevan a ver esos entornos de aprendizaje y del conocimiento, entonces ya lo amplía un poco más. Entonces no solamente nos quedamos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino el conocimiento, es decir, también incluir ese conocimiento que es para la vida, habilidades para la vida. Entonces, considerar también esos entornos comunes a las estrategias de ese aprendizaje colaborativo que puede estar dentro del aula o puede estar afuera o puede estar en el interior de cada uno de nuestros estudiantes o amigos de clase. Aquí les hago pues una recomendación. El ICANOS es una fundación, es una estrategia más que todo creada por el gobierno vasco, donde hace justamente la medición tanto de las competencias digitales docentes como las competencias de entornos personales de aprendizaje. Yo creo que ya el tema de la revolución de esa 4.0, de la industria 4.0 nos ha llevado a vernos mucho en el campo de la tecnología, pero también a construir ese perfil propio de ciudadano digital. Entonces nos lleva aquí a medirnos, nos hace como una medición de acuerdo a ese marco común europeo que genera unos modelos de evaluación, unas preguntas bases para poder decir qué tanto sé yo de esos entornos personales de aprendizaje, cómo creo mi entorno personal de aprendizaje. Y creo que las organizaciones ahorita también lo están viendo, haciendo rastreos dentro de sus organizaciones. ¿Qué saben? ¿Qué sabes tú que estás en el departamento de innovación? ¿Qué sabes tú que estás en el departamento de mercadeo que puedas gestionar dentro de la institución? Entonces ahí
Eso también los ha dejado la pandemia. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje, de inclusión de las tecnologías y del trabajo colaborativo con esas tecnologías. Entonces, pues nada, invitados a que conozcan esta propuesta del gobierno vasco. Es una propuesta en español, está en castellano, podemos acceder, te va a certificar si tú haces la prueba, en este caso de entornos personales de aprendizaje, te hace la certificación y uno diría, pues venga, esta herramienta es española y solamente, y está en castellano y va a utilizar solamente a provincias españolas. No, pues cuando te estés registrando, uno de los pocos países de Latinoamérica que aparece ahí como opción de registro es Colombia. Entonces, pues nada, invitarlos a que participen de ese ejercicio, que pueden acceder a través del URL a esta página de ICANOS del gobierno vasco. Y para que hagan un fogueo, ¿no? Para que miren cómo estamos en el tema de esos entornos personales, qué tanto sé yo de esos entornos personales y cómo los puedo apropiar. Ok, entonces sigamos aquí con el tema del aprendizaje colaborativo en el aula. Consideremos entonces la utilización de la tecnología como esa mediación, no como el medio, esa mediación que va a permitir generar ese trabajo colaborativo dentro del aula, porque si es una aula presencial, me va a permitir incluir, como les decía, esas tres esferas, integrar una tecnología, me va a permitir integrar, potenciar, optimizar esa área de pedagogía, esa área disciplinar, a través de esta herramienta tecnológica. Entonces, utilizar la tecnología para mejorar la comunicación y poder posibilitar la integración. Entonces vamos a ver de que las pizarras digitales, en este caso, a personas con posibilidad, con movimientos reducidos en sus manos o de utilizar el teclado, le va a permitir integrarse a través de un dedo para poder hacer el dibujo, su participación. Desarrollar basado en la construcción de pensamiento asistido, es decir, seguir instrucciones dentro de lo que yo soy también como diseñador instruccional. Es justamente dar instrucciones y guiar al instructor y al estudiante sobre el uso de alguna herramienta o de adquirir un conocimiento. Entonces ahí está también el aprendizaje colaborativo. También considerar dentro de ese aula digital, tomar consideración del conocimiento previo disciplinar. Entonces no vamos a llegar, cada uno tiene ese aprendizaje significativo, cada uno cargamos con una historia dentro de nosotros, unos saberes que están dentro de nosotros, esa gestión del conocimiento que ya hicimos en nuestra razón, en nuestro individuo. Entonces llegar con esos conocimientos previos en la disciplina, en el saber, también posibilitan ese éxito del trabajo colaborativo dentro de un aula digital. Potencia más porque da más debate, da más aporte dentro de la construcción del conocimiento. Aquí ya pasaríamos a esas estrategias y técnicas para el uso de pizarras digitales. Las he presentado como en dos líneas, ¿no? Una es la estrategia didáctica que, como les decía, cuando estamos en el aula muchas veces tenemos el contenido, pero no tenemos la estrategia pedagógica clara con la que vamos a dar ese contenido al estudiante o cómo le vamos a llegar al estudiante con ese conocimiento, porque ese conocimiento puede ser muy denso, qué sé yo, vamos a empezar con figuras de trigonometría o vamos a empezar con temas de cálculo, con una o dos variables, y puede ser muy denso. Entonces, ¿cómo llego a él, al estudiante, de manera que no sea tan pesado, de que sea un aprendizaje más agradable? Entonces utilizamos una estrategia didáctica propia para eso. Entonces aquí, que este documento lo puedo utilizar, este conocimiento lo puedo transmitir a través de aula invertida, de Learning by Doing, aprender haciendo, con estudios de caso, con una lluvia de ideas, con un juego de rol. Es decir, en todas estas encaja perfectamente ese uso de esas herramientas colaborativas y ese aprendizaje colaborativo. No está además el tema del aprendizaje basado en proyectos y problemas, que te ponen un caso real o aprender haciendo, learning by doing. Es un caso real que tienes que resolver, atender ese caso y a ese pensamiento profundo, a dar solución clara, utilizando todas las herramientas que puedas requerir para eso. Entonces buscas bibliografía, buscas herramientas tecnológicas que puedan darte solución. Entonces ahí está la estrategia didáctica y utilizas una técnica de didáctica.
Entonces ya que haces un trabajo de debate, haces un mapa mental con los estudiantes, haces una red semántica, un panel de discusión, una web question o un cuadro T o de ventajas y desventajas, como podría también considerarse o conocerse ese cuadro T. Entonces ahí vemos el papel del docente empleando esas herramientas tecnológicas o ese concepto de aprendizaje colaborativo dentro de las estrategias didácticas y dentro de las técnicas que vamos a emplear. Ahí seguido, entonces dice, bueno, ¿y cómo hago con esa pizarra digital y tablero digital? Porque es bueno utilizar esas pizarras. Como les decía, el tema de la comunicación va a ser un poco más fácil, el tema de integrarnos todos en un espacio que puede estar dentro de algunos híbridos, es decir, unos están en clase en sus casas y otros están en el aula, en la universidad, entonces nos vamos a integrar bajo un medio de comunicación que nos va a permitir una línea mucho más clara. Vamos a tener la opción de generar conocimiento con los estudiantes, ser evaluados por pares, lo que les comentaba ahorita, cosechar estas pizarras digitales dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje son herramientas que puedes llevar a esos espacios. No necesariamente tienes que estar en el aula, pero puedes estar en tu aula digital, pero puedes estar también físico, proyectándolo en clase con estos tableros digitales con alta tecnología de integrar sonido y video. Pueden ser usados en los encuentros sincrónicos, es decir, puedo traer ya las herramientas como Team, Microsoft, Team, Meet, integran Skype, ya integran una pizarra porque ver la necesidad del trabajo colaborativo dentro del aula que dividen en grupos, inclusive ya las herramientas, la mejora que se hizo, por ejemplo, en Meet, en la nueva licencia para educación, es que puedes dividirte en grupos para hacer justamente ese trabajo de dividirse en grupos y luego presentar la información a la cual están trabajando. Procesos de inclusión, como les decía, permite también hacer, no solamente llegar al tema del uso del teclado, sino también el uso de los dedos dentro de las pantallas o dentro de los celulares, porque vamos a ver herramientas también que ya son mobile learning, tableros y pizarras digitales. Esto es como algunas dentro de mi apreciación, pueden existir muchísimas más, pero eso es lo que yo he notado dentro del uso de estos recursos y lo que le sugiero al docente como formadora de formadores, y es justamente eso, que pueda potenciar dentro de su aula. Elementos esenciales a considerar dentro de la construcción de una pizarra digital o tablero digital, es decir, definir la situación a la cual vamos a apoyar o usar esa pizarra, esa experiencia de aprendizaje que necesitamos, es decir, el tema específico al cual yo voy a requerir la pizarra. Los objetivos curriculares, es decir, esa estrategia, ese criterio de desempeño, esa competencia de desarrollar, si la puedo desarrollar usando esta herramienta o si definitivamente no aplicaría un trabajo colaborativo usando una herramienta de estas. Ser consciente que hay una narración, un guión, muchas veces utilizamos dentro de estas un modelo que se llama por su sigla es TIGRE, y es justamente que busca como esa hilaridad, esa construcción, unas preguntas motivadoras, una disertación, una hilaridad en los contenidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer guión de contenido dentro de ese trabajo colaborativo? El perfil de nuestros estudiantes. Hablábamos que ese trabajo colaborativo nos va a permitir definir perfiles, mostrar liderazgos o mostrar construcciones innovadoras o mostrar ese pensamiento profundo. El diseño de experiencias retadoras, es decir, también hacer un proceso de reto dentro del estudiante. Aquí vemos como les muestro como una imagen del reto que pueden utilizar dentro de esa construcción en colectivo dentro de una pizarra. Y el producto final es su disposición, ¿no? Es que tenemos un producto final, una pizarra con unos dibujos que todos construimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Dónde la vamos a publicar? ¿Quiénes lo van a ver? ¿Qué se va a hacer con este trabajo colaborativo? ¿Genera nota? ¿No genera nota? Entonces ya lo veíamos también en todas estas recomendaciones que les he dado. Aquí seguimos entonces con las actividades, el diseño de las actividades, algunas actividades. Hay modelos de apropiación de las tecnologías
que es un modelo que se llama SMART, que justamente dice cómo una tecnología que fue empleada para algo puede ser llevada al uso de la pedagogía, y como WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta que es para comunicación, pero la estoy utilizando para crear una discusión, un foro, y hace poquito compré un libro donde estaban transcribiendo la historia de una conversación en WhatsApp. Entonces uno dice, bueno, ya está llevando, pasa la tecnología, pasa de ser TIC a convertirse en una TAC, una tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, entonces aquí algunas actividades como buscador de Explora, estamos generando en la pizarra y generamos un nuevo buscador y empieza la lluvia de ideas. La carrera de ranas es una que también se ve mucho dentro de las estrategias, pues más que todo en la básica, primaria y secundaria, porque hace un proceso de gamificación, es decir, que ya los tableros y las pizarras digitales nos están llevando a hacer procesos de gamificación en el aula física, pero también en el aula digital. La construcción de un glosario, por ejemplo, dentro de ese espacio. Cuentos e historietas transmedia, esto es muy interesante porque ya te trae a otros medios integra video, integra sonido, integra cómic, integra otros avatar, te integran otros elementos dentro de esa construcción y se pueden crear dentro de esa pizarra cuentos y historietas transmedia, que es un nuevo género literario que está surgiendo y tomando mucha fuerza. Los estudiantes buscan información y la presentan en su grupo de trabajo, en su grupo de aula. No necesariamente, como les digo, es un modelo híbrido, entonces hay unos en su casa, otros en la aula presencial y hacen la sustentación de estas ideas. O esta, por ejemplo, de un ejercicio de una web question, la pueden hacer entonces en esta forma. Revisan, comentan y discuten artículos de prensa. Es una actividad muy interesante que se puede poner a los estudiantes y es justamente hacer un análisis a través de un contenido específico, qué sé yo, el tema de la macroeconomía en Colombia, y traemos un artículo de periódico y analizamos sobre cómo se ve el tema del modelo de macroeconomía en Colombia. Y la construcción de wikis entre todos, como ponen ahí en la construcción de ese wiki en una pizarra que se está proyectando a todos los participantes del curso. Entonces estas son algunas, pues hay infinidad, como les decía, el modelo, el tema de las pizarras puede ser utilizado en infinidad de estrategias y de actividades de aprendizaje. Ahí les dejé también en la imagen un tema del blog, de un blog de aula o de un blog o un portafolio de aprendizaje, que cada uno tenga su diario de campo y lo pueda ir proyectando también en clase. Entonces también hay muchas estrategias, traje como algunas estrategias. Vemos un ejercicio, por ejemplo, que tuvo ASCUN hace unos días y estaban hablando, ASCUN es la Asociación de Universidades en Colombia, y ellos estaban haciendo un trabajo colaborativo sobre el tema de métricas responsables. Entonces todas las universidades habían hecho unas delegaciones y un grupo de trabajo estaba en ese tema. Cerca de 23 instituciones, 41 personas hicieron esta pizarra digital y ahí la tenemos, la han publicado en LinkedIn como uno de sus productos de trabajo colaborativo. Entonces vemos lo que les decía ahorita, como qué hacemos con el producto final, ¿no? ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo vamos a publicar? No es decir, ay, sí están trabajando, no, ¿qué sale de ahí, de ese producto final, cierto? ¿Qué beneficio, qué producto va a llegar a generarse esa gestión del conocimiento? Y ahora sí, ya como dando avance a la última parte de la presentación, y es algunos recomendados de pizarras y tableros digitales. Estamos hablando entonces de, esta es mi favorita, es Explain Everything. Es una herramienta que me encanta porque te integra sonido, o sea, integra el audio mientras estás ingresando todos los estudiantes al aula. Puedes grabar automáticamente cuando los estudiantes están aportando en la pizarra, en el tablero. Da la posibilidad de crear pues los stickers que tú quieras, no con la forma clásica, sino que genera diferentes tipos de stickers.
Entonces me encanta, lo puedes compartir, puedes generar la cantidad que quieras de tableros y pizarras digitales, no tiene un límite y bueno, y es de fácil acceso y es muy intuitivo, entonces un recomendado para el tema de pizarras digitales. También está, bueno, la conocida de Padlet. Padlet es una herramienta pues, genial que utilizamos también para el tema de trabajos colaborativos. Es una herramienta que te permite como free hacer 5 tableros, pero también con una posible suscripción realmente no es muy costoso y te da la posibilidad con esa suscripción de generar estadísticas de uso de esos tableros. No es que puedas, que se elimine el tablero que tú creaste, no queda ahí en tu cuenta almacenado. Te permite crear o integrar o cosechar dentro del tablero muchos objetos multimedia, no necesariamente audio y video, sino que abre un abanico muy amplio de recursos para cosecharlos dentro del recurso y poder generar debate. Lo más interesante es que no solamente hay pizarras, también hay muros, mapas y algo que encontré hace poco y es secuencias, que te permite crear secuencias didácticas. Entonces va más allá del tema del proceso de enseñanza. Muy interesante también Padlet. Está Mural, es muy conocido, muy popular. Mural me gusta porque es muy llamativo con las plantillas que maneja. Para el tema empresarial es muy utilizado porque también te permite hacer flujos de valor, te permite hacer ya plantillas muy lindas y vistosas sobre DOPAs. Entonces no es sino que eches mano pues de la plantilla y te genera una presentación muy agradable de esa lluvia de ideas y esa construcción. Te permite justamente un trabajo ordenado de esa lluvia de ideas y ese juego de roles. Está Lino, es una herramienta un poco más norteamericana, ya genera las notas como por defecto, hay unos datos que tú solo entras y modificas, te permite usar como alfileres o puntillitas dentro del tablero, entonces tú mueves las puntillitas, pero también te permite cosechar o sembrar herramientas multimedia. Es un poco más como un diario de viaje, pero también te permite hacer asignación de tareas. Entonces también es un recurso interesante a usar. Como les digo, todas estas son cosechadas o las puedes utilizar dentro de los ambientes de aprendizaje o los puedes utilizar pues dentro de tu aula. No hay lío con los requisitos que puedas tener. O sea, el URL no te va a cambiar en el uso. Está Jamboard, bueno, Jamboard es muy conocido y está dentro de la licencia de Google. Me parece a mí genial, ha tenido unas nuevas actualizaciones en tema de diseño, no es muy generoso, pero te permite integrar muchas herramientas y te permite, lo más interesante es que puedes traer otros elementos de Google, entonces no vas a tener ahí como muy difícil la conexión con otras herramientas, entonces vas a poder tener las fotos, los archivos de Excel o de Drive que tengas en el Drive, los puedes tener aquí dispuestos, entonces es muy generosa, no tanto en diseño, pero sí en el uso y manejo. Y tema para compartir, ¿no? Porque no te va a poner límite de personas que estén ingresando en la aplicación. Esta es una nueva herramienta, realmente poco conozco de ella. Fue recomendado por un profesor que estamos haciendo un trabajo colaborativo, realmente porque te permite es como plantear un problema y darle soluciones. Y las personas que estén planteando esa solución, tú puedes asignarles como tiempos y tareas. Entonces, es más como un organizador de ideas. Es más como un organizador de planes de trabajo justamente sobre esa nota que tú puedes hacer o sobre esa observación o sobre ese proyecto. Entonces asignas como tareas, la persona que aporta un proyecto puede ser asignado como te lo puede asignar otra persona. Entonces me parece muy interesante el ejercicio de esta herramienta como recomendado. Hicimos hace poquito un ejercicio, un taller genial, me encantó porque fue a través del móvil. Es una aplicación que está para celular, no hay ningún problema, es fácil de manejar, es demasiado intuitivo. Hicimos una pizarra digital justamente para
manejar todo el tema de inclusión y de uso del mobile learning como una de las tendencias ahora en los procesos de formación universitarios, y es justamente cómo vamos a llegar con estos procesos formativos a través del celular. Entonces, Livyboard, muy fácil de descargar, no tiene costo, te permite crear infinidad de pizarras, de plantillas, te tiene unos emoticones divinos, unos stickers muy lindos, unos fondos encantadores. Entonces los productos van a quedar supremamente agradables, te permite crear video, te permite grabar sonido, te permite compatible con cualquier móvil. Entonces no es que si no soy Android entonces no funciona, no, tiene esa facilidad. Entonces también dentro de mis recomendados, de mis top 5 de recomendados. Y bueno, aquí ya voy terminando, como por último, y de toda esta carreta que ustedes dirán, dentro del uso de trabajo colaborativo y el uso de estas tecnologías, pues dejo también una invitación, y es que dentro de CEIPA, de la Fundación Universitaria CEIPA, nos hemos pensado el tema de transformación, y nuestros docentes, nuestros investigadores han llegado a esas ideas, a construir un centro de pensamiento en transformación digital, y es justamente porque vimos que muchas organizaciones o instituciones de educación superior cambiaron a través de la pandemia, o sea, evolucionaron, usaron herramientas, pero llegamos a un momento de que ya la pandemia fue controlada, llegaron las vacunas y salimos otra vez a nuestra vida cotidiana, y tuvimos como un pequeño pasito hacia atrás. Entonces no queremos que ese pasito sean otros 2 pasitos, sino que antes nos lleve adelante. Y le ha costado, ¿no?, a muchas instituciones de educación superior o media o básica, y a algunas instituciones y empresas continuar con este proceso de transformación digital. Entonces, los invitamos, y de mi parte, al Centro de Pensamiento de Transformación Digital, porque lo que creemos es crear comunidad. Pensamos que justamente lo que yo les he hablado todo este tiempo, y es del pensamiento profundo a través del colectivo, de ese trabajo en equipo. Tú sabes sobre ese tema, ven, cuéntanos, nosotros te explicamos este tema, te contamos qué hacemos, y entonces ahí va creciendo el conocimiento. Entonces, por eso es el Centro de Pensamiento en Transformación Digital, y ahí en la página, ahí les dejo el código QR para que puedan ingresar, y en la página hay un espacio que dice hazte miembro o quieres entrar a la comunidad. Entonces la idea es que esta comunidad vaya creciendo en todos los que estamos pensando en ese tema de cómo visionar esa transformación digital para estas instituciones. Pues muchísimas gracias, estoy ya abierta al tema de comunicaciones y de preguntas. Doctora Sara Karina. Bueno, gracias Ángela. Bueno, sí, vamos a iniciar la sesión ya de preguntas. Antes de hacerlo, bueno, yo creo que es la sesión más importante siempre que nos reunimos, ¿no? Entonces, siempre, pues, los invitados nos comparten su experiencia y como los conceptos, pero cuando llegamos al punto de las preguntas, digamos que entramos en la parte más emocionante, porque realmente a través de las preguntas de nuestro público podemos observar la inquietud de cómo llevamos a la práctica todo eso bonito que tú nos dices. Y eso es precisamente el motivo, un poco hasta el lema que tenemos dentro de estos encuentros pedagógicos: reflexión y acción. O sea, como en ese quehacer docentes, pues la reflexión efectivamente es importantísima, pero la acción llevada a un hacer, ¿no? Es excelente que hayamos aterrizado en ese punto. Bueno, mientras que le doy tiempo a nuestro público que vaya haciendo preguntas, yo sí tengo unos comentarios. El primero, invitarlos a todos que por favor diligencien la asistencia para efectos de la certificación. Permítanme un segundo y les voy a copiar de nuevo la asistencia en el chat. Por favor, todos diligencien. Tenemos invitados internos, invitados externos. Nos está acompañando digamos que nuestra universidad filial de la red Nexus, que es la Universidad de Boyacá, con la que estamos organizando esta serie de encuentros. Así que los invito a ustedes también, por favor, profes de Uniboyacá,
que diligencien con confianza este formulario y también a nuestros otros invitados externos. Mientras también les recuerdo que el segundo punto, a través del chat, pueden realizar su comentario o su pregunta. Entonces, mientras voy dialogando acá con Ángela y ustedes van organizando sus preguntas. Algo interesante que me pareció, Ángela, y de verdad me parece muy, muy chévere tenerlo aterrizado, es que nosotros acá en la universidad también hicimos parte de la encuesta y de autodiagnóstica del marco común europeo para competencias digitales. Entonces, durante todo el año pasado, nuestros profesores hicimos un esfuerzo, pero logramos tener el 100% de las dos sedes, conocer cuál es el nivel de competencias digitales de todos. Y es precisamente este año, ya que sabemos ese nivel, en que emprendemos estas acciones, ¿no? Entonces, una de las acciones es tenerte aquí con nosotros hablándonos de trabajo colaborativo. Otra de nuestras acciones, pues, también se ven reflejadas en toda la formación a la medida que intentamos cubrir ciertos puntos. Entonces, genial. Yo invito a los profes, así como les dije, y como lo escucharon en Ángela de primera mano, que tengan en cuenta qué nivel soy yo. O sea, cuando hicimos ese diagnóstico, no lo hicimos con el ánimo diferente a poder tener ese autoconocimiento de saber en dónde estoy y qué me falta para ser mejor, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Ustedes tienen, profe, sus resultados y saben y se orientan en estas rutas que les estamos brindando para poder seguir alcanzando y poder ir adquiriendo esas competencias por mejorar. Entonces, interesantísimo eso. Otra observación que también me pareció, bueno, que también es bueno decirlo, y me encantó que lo mencionaras, fue los entornos personales de aprendizaje. O sea, quizás cuando tú nos hablabas de las pizarras, nos hablabas de toda la parte, y tú lo veías como, no, solo una clase, o antes de esta charla tú lo puedes ver como algo alejado, ¿no? Pero cuando lo asociamos al concepto de entorno personal de aprendizaje, nos damos cuenta que incluso las mismas páginas favoritas que guardo en mi Chrome se convierten en ese entorno. Así es, así es. Y tú lo puedes crear. Ajá. Claro, y como dentro de una conversación, ahora tú nos dices, mira, yo probé pero no me gustó, yo estoy usando esta pizarra con el profe de un proyecto. Entonces, tú nos estás nutriendo de manera colaborativa tu propio entorno personal de aprendizaje. Eso me pareció fantástico. También amo el Padlet, lo amo. Sí, vale, es lo máximo. Sí. Sirve para todas las carreras. Así es. Entonces ya no te quito más y te voy a proceder a leer las preguntas que vale. Comentarios me alegra que te hayas identificado y me encanta que la universidad haya ese ejercicio concienzudo de medición no es como lo dice el proyecto CUTE en España, que empezaron en el 2020, justamente en la pandemia. Estos expertos que se reunieron para hacer el marco común europeo dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Pero no es sancionatorio, ¿no? O sea, no es una sanción de que te obligue a que tengas que seguir, sino que las universidades, ¿cómo lo asumimos? ¿Cierto? ¿Cómo asumimos ese reto de que si estamos haciendo un plan de formación docente, pero, oye, lo vamos a hacer, pero como una motivación, ¿no? De que tú escales y que llegues a ser un pionero en el tema de tecnología y que seamos referentes y que esté en tu ser de docente, poder compartir lo que sabes y no quedarte con mis herramientas, ahí yo las tengo aquí, nadie las comparte, y entonces los profesores en cafetería encartados de cómo utilizo una herramienta para hacer evaluación que no tengo forma, ya no estoy cansada de Kahoot y quiero hacer otro, entonces, y el profesor ahí a un lado y conoce como 20 herramientas, entonces es llegar a ese tema de compartir. Y mucho más al tema de ahora que ya está, el tema de la UNESCO, con el tema de la competencia ciudadana, ¿no? Competencia digital ciudadana, porque a esto nos arrastró también ya el tema de pandemia y pospandemia. Sí, Saladino, entonces pues sí, ahora sí ya vamos con la acción, porque no es nos aclama
que por favor, bueno, hay comentarios positivos, felicidades a la conferencista, excelente tema y digamos que muy pertinente para iniciar el ciclo, ¿no? Pero todos, ya tengo varios comentarios en el chat, todos por favor nos dicen que si nos puedes hacer una actividad, o sea, una demostración rápida sobre una actividad de un software con la pizarra. O sea, me dicen, claro que podrías por favor hacer una actividad con la pizarra, nos dice la profesora Doris. Ok, listo. Vale. Voy a buscar mientras tanto, si quieres ve leyendo otra mientras voy abriendo una. Claro, ya te voy leyendo los comentarios mientras que tú adecuas. Bueno, tenemos otro invitado externo que nos dice, excelente ponencia, aunque ese es importante. ¿Cómo lo aplico si no soy experta? ¿Cuál es la más sencilla para iniciar? Buena pregunta. ¿Cuál de las pizarras? Sí. De las pizarras yo creo que las más intuitivas ha sido Padlet. No sé, Sara Karen, ¿tú qué dices de esa? A mí me parece muy intuitiva. Como yo les decía, el tema de, si quieres aquí también lo podemos ver, te genera confianza, no es difícil el uso de la herramienta y de la pizarra dentro de la clase, y te permite más, no sé, es más gráfica también. Entonces yo recomendaría como primero para empezar con Padlet. Y de hecho, a mí personalmente, como para seguir en este intercambio de ideas, a mí me gusta Padlet porque permite el uso de multiformatos. Entonces, si soy profesora de idiomas, yo le puedo pedir a mi grupo que me manden un audio, porque no puedo escribir, o quiero escuchar el listening, ¿no? O si mi estudiante prefiere responderla en forma de audio. Puedes subir un video pequeñito, cortico, puedes subir un enlace, puedes subir un documento, si quieres compartir con tu grupo, bueno, chicos, aquí está el artículo científico, puedes subirlo. O sea, se genera una interacción muy sana, sin necesidad de pues loguearme las 1000 veces y tener que hacer 17 clics. Sí, así es. Mira, yo te voy a, si quieres para compartir para el comentario que nos hizo la profe, voy a compartir, me va a permitir compartir pantalla. Les voy a mostrar entonces primero Padlet, que es una, como les decía, mi favorito. No es sino buscarlo. Todas esas herramientas que yo les recomendé, recuerden que pueden ser creadas con su usuario de Google, ¿no? Entonces, que tengan un correo en Google que les permita linkearse, no tienen que crear su cuenta nuevamente desde cero, usuario, contraseña, no, ya con su Google. Este es el ambiente que tiene Padlet, me parece muy generoso, como les decía el profesor. Tú puedes crear un mural, un lienzo en forma de columna, una cronología, una línea de tiempo, un tablero, una lista, o lo que hablábamos, le contaba ahorita de sección, para hacer una estrategia didáctica, o cuando ponemos como el tema de mapas, como puntos calientes, también lo podemos utilizar acá. En la parte superior izquierda vamos a iniciar sesión y él me va a decir, oye, ¿cómo te vas a identificar aquí? ¿Quién eres tú? Entonces yo lo puedo hacer por Microsoft, que veo que la Universidad de Simón Bolívar está con Office 365, entonces no va a ser lío para que puedan ingresar aquí con su correo institucional. Yo lo voy a hacer para efectos y demostración con mi cuenta en Google y vamos a ver un ejercicio que tenemos entonces, que tengo también ahí guardado, porque como les decía, solamente deja guardar 5, ¿no? 5 tableros o 5 pizarras. Como vemos en el costado izquierdo, todas las herramientas que puedan ver digitales, siempre en el costado izquierdo va a aparecer un menú, o en la parte superior, tanto derecha e izquierda, que te va a identificar como tu perfil, ¿sí? Entonces aquí nos da la opción, va a estar sombreado sobre las opciones que tengo, tema de ajustes, pero de esta presentación que yo estoy viendo acá. Aquí tengo un tablero que he diseñado. Si yo quisiera salir aquí, siempre va a haber unos 3 punticos donde me va a ver la disposición de cuántos tableros he creado, de mi perfil, si yo lo puedo editar, es decir, quiero cambiar esta foto porque no me gusta esa foto, entonces yo voy a editar perfil. Lo bueno de Padlet es que también te va a permitir llevarlos a mi Drive, ¿cierto? Porque me conecté con mi usuario de Google, entonces los llevo a mi Drive para que los pueda guardar y aquí me dé más espacio para generar otros 5. Entonces ahí juega uno como la malicia que llaman, y crea su tablero y se lo lleva para el Drive y aquí le da más espacecito para que usted lo pueda utilizar.
¿Vale? No hay lío, aquí hay uno que yo tengo ya hecho, les quiero mostrar, este fue para un ejercicio que hicimos con los profesores el año pasado, estábamos en un taller de diseño de e-actividades y vimos dentro del diseño de e-actividades cómo crear una competencia y la idea es que la competencia debe ir con un verbo, ¿no? Y ese verbo vamos mudando la forma de crear de usar esos verbos porque llegan nuevas palabras permeadas por la tecnología. Entonces el profesor entraba desde acá, hacía su aporte. Miren, aquí siempre va a aparecer en Padlet que cada uno ingrese y haga su aporte. Entonces aquí está el nombre del profesor y posteaba el verbo que él proponía. Estamos en vivo, ¿no? Estábamos trabajando en Zoom en ese momento, trabajamos en Zoom y yo les proyecté el tablero y todo el mundo empezó a crear desde su celular. ¿Por qué? Porque compartí. Entonces yo creé la pizarra, he creado el título, le da un título, dice aporte personal sobre la categoría de crear en la taxonomía de Bloom, en la nueva taxonomía de la era digital. Entonces aquí propongo un verbo para ser usado en la creación de actividades en la era digital. Entonces hablamos de filmar, animar, mezclar, reclamar. Y cada uno de los profesores participantes daba su aporte. ¿Y cómo lo hacían? Pues nada, yo les dije aquí en los 3 punticos, parte superior, ¿cierto? Aquí lo podemos meter, pero aquí también está el tema de compartir. ¿Cómo comparto yo ese registro? Miren, aquí lo comparto, estoy en la clase en Zoom y le voy a dar al estudiante el URL. Ya me quedó el URL, pero también le puedo tener un código QR. Lo que yo les di ahorita a ustedes, un código QR, lo leen con su celular, yo les estoy diciendo a los estudiantes, chicos, descarguen, traigan su celular a clase, estamos en el salón físico, pero tengo otros estudiantes en sus casas, saquen su celular, lector de código QR y vamos a mirar esto. Entonces ahí les estaríamos mirando el ejercicio que está en tiempo real. Si quieren pueden hacerlo, este es el mismo que estamos viendo y le va a aparecer en su celular exactamente igual. Entonces ahí pueden postear, pueden ingresar, como yo les dije, ese lapicerito en la parte inferior derecho, pueden ingresar y dejar su comentario. La idea es que como es un trabajo colaborativo, se deja abierto para que cada uno se configura para que cada uno de los integrantes también aporte, refute, amplíe, complemente ese ejercicio que está haciendo en el clase. Entonces aquí está, insertar en un blog, lo puedo enviar por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, lo puedo cosechar en mi aula de Google Classroom, o sea, yo lo puedo, miren, o sea, es infinidad, yo lo puedo guardar, lo puedo descargar, este tablero para ser usado. Entonces ahí vimos en compartir. No es nada, sino solamente dar clic sobre el lapicerito que yo les decía y aquí está mi opción de inventar. Por ejemplo, estoy participando y puedo escribir o solamente dejo aquí. Puedo poner una foto, como les decía, esto Padlet te permite vincular diferentes archivos, imágenes, sonido. Y si le damos clic acá, se abre infinidad de opciones. Entonces puede ser un dibujo que yo haga, una grabación sonora que estoy en tiempo real haciendo, en la cámara que estoy viendo ahorita, o voy a buscar una selección en Spotify, en YouTube. O sea, aquí se abre un abanico impresionante. Entonces por eso Padlet tiene tantos adeptos. Y pues nada, ya le dices publicar y va a aparecer, mira, siempre va a quedar aquí. Entonces otra persona me va a decir, buen trabajo, felicidades. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces ahí se propicia que el trabajo colaborativo, la función de los perfiles, los roles, la discusión, yo lo descargo, qué hago con él, ese proyecto final, a dónde lo llevo, ¿cierto? Entonces aquí también está la opción de compartir. Entonces me parece muy interesante esta opción de Padlet. Estas herramientas, como yo les decía y como les dije en la presentación, es de que un profesor la usó, lo midió en su clase, le fue muy bien y le contó a otro. Entonces el otro va, ay, sí, me explicó que era así, que entraba por esto. Es apropiarnos de esas herramientas porque al otro profesor le fue bien, entonces yo sé que a mí también me va a ir bien en esa herramienta. ¿Listo? Por aquí tengo otra que también les quería mostrar. Esta es
Explain Everything, me encanta, esta es una pizarra que es genial porque, como les decía, yo aquí he hecho un montón de mamarrachitos porque estoy ensayando también con los profesores cómo lo hacemos. Les decía que se graba en tiempo real, o sea, yo doy la grabación y eso me queda a perpetuidad, no hay necesidad de estarme validando, sino que ya queda ahí guardado, lo puedo compartir. Me está diciendo que si es un nuevo proyecto, ya me ha reconocido porque yo ya tengo pues mi cuenta creada, si es un lienzo en blanco, entonces yo le voy a decir que es un lienzo en blanco y que me permita crear este nuevo lienzo. Como vemos en la parte superior derecha va a aparecer un código, que es el código que yo le voy a entregar a los estudiantes para que puedan ingresar, o sea, les entrego el URL de la página y les doy el código. Aquí está diciendo que me puede unir con el micrófono activado o desactivado, porque como les decía, graba con sonido. Entonces yo aquí ya puedo rayar, como les decía, si yo tengo un problema de movilidad, puedo utilizar un pincel o puedo utilizar el dedo en mi tablet o en el celular para construir y aportar, crear sticker. Aquí en el costado izquierdo aparece toda la información de qué puedo hacer en esta pizarra digital. Ya es el orden, ¿no? Lo que yo les decía, la estructura y la línea que el docente les va a dar al estudiante para que este lienzo lo puedan crear. En la parte superior también derecha va a aparecer, por ejemplo, ahí estoy yo conectada Ángela Clemencia, pero van a ir apareciendo las iniciales de todos los estudiantes que se vayan conectando. Esto no tiene infinito, o sea, no tiene que pizarra 1, pizarra 2, hoja 1, hoja 2, no, esto es un lienzo gigante y yo me puedo mover sobre ese lienzo. ¿Listo? Ahí no sé, Sara Karina, si está bien con la profesora que vea esas herramientas. Bueno, igual el tiempo es corto, pero sí. Mil gracias por estas dos. Ya les estoy pasando el tutorial de la segunda, ya tengo unos picos, se los paso. Pero les quiero que nos contestes, por favor, nuestra próxima pregunta, mientras que yo les comparto acá. ¿Cuál es el criterio clave para seleccionar una pizarra digital? Bueno, es que eso es la pregunta al millón, yo creo. Eso depende de mi estrategia, ¿no? Como yo les decía, mi estrategia didáctica. Si yo necesito una estrategia que estoy hablando, que estoy tratando, aprendizaje basado en problemas, y puedo lanzar un problema y crear una actividad con respecto a un buscador, por ejemplo, o una web question, planteo las 3 estructuras de la web question y que cada uno ingrese y vaya formando. Entonces ahí no sería una herramienta muy avanzada como la que vimos de Explain, ¿cierto? Que esa es mucho más amplia, que necesita que todos que estén aportando en su voz, pero sí lo puedo hacer con Padlet, que no es tanto de interacción, sino que vayan construyendo ellos su web question, porque buscan recursos bibliográficos, traen y van armando. Entonces eso depende también de la estrategia pedagógica, de la actividad que esté diseñando con ellos. Entonces es buscar realmente esos 2 criterios y las herramientas que vayas viendo a través del voz a voz, de lo que te estén recomendando en este tipo de eventos, la que notes más adecuada para tu estrategia. Yo siempre iría con estas, ¿cierto? Y ahora con el de Livyboard, que es desde el celular, porque ahora ya siempre estamos más a la mano con el celular, entonces eso también va a estar muy recomendada. Bueno, excelente, esa no la conozco. Dale, súper buena. Estoy aprendiendo. Súper genial. Bueno, tenemos otra pregunta que también va muy ligada a la anterior. Pues un invitado externo nos pregunta, ¿cómo se desarrolla la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en estas herramientas digitales? Mira, eso es una cuestión súper interesante la pregunta porque hemos cuestionado muchísimo el tema de los procesos evaluativos, ¿no? A través de los medios digitales y con los medios digitales. Ya el proceso de evaluación siempre va a generar una rúbrica. Yo este taller que lo he hecho con los profesores, o sea, he estado en deuda con esos profesores y hay una parte, yo no la traje aquí, pero hemos construido una rúbrica para el proceso de evaluación a través de los criterios que le hemos diseñado de la competencia que van a desarrollar dentro del aula. Entonces hay una competencia específica que va a integrar el saber específico, es decir, historia del arte. Si esa es la competencia que va a desarrollar, va a utilizar una estrategia tecnológica, va a utilizar un concepto pedagógico, construimos una rúbrica
que al final o que dentro de la estrategia se les muestra a los estudiantes, mira, es que sobre esto te vamos a evaluar. Así te vamos a evaluar la construcción de esta pizarra digital o de la intervención de en esta pizarra digital. Entonces, siempre anexamos y lo concebimos un proceso de evaluación participativo y lo hacemos a través de rúbricas de evaluación. Claro que también incluimos portafolios, ¿no? Lo hemos hecho en las dos líneas. Un portafolio como diario de campo que coseche, y a ese portafolio también le hacemos una rúbrica o lista de verificación. No sé si le queda claro al profe ese proceso evaluativo. Excelente, excelente, Ángela, con lo que nos acabas de mencionar. Bueno, tengo otro comentario de la profe Elsie Mejía, pues una profesora que trabaja muy de la mano con pedagogía y trabaja muy de la mano con estas herramientas, ¿no? Entonces nos hace el comentario. Muchas gracias, doctora Ángela. El reto ahora es dinamizar los espacios presenciales, tanto como logramos hacerlo con los espacios virtuales durante este tiempo, ¿no? El éxito está en nuestro compromiso e interés por dinamizar y crear espacios colaborativos. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Es muy difícil, créanme que es muy difícil porque si el encuentro sincrónico para el uso del trabajo colaborativo es complicado. Eso que vimos de los profesores se tomó tiempo. De hecho, eso fue hace unos meses, ¿no? Eso fue el año pasado, final de año, como en agosto, tuvimos como 2 o 3 cortes y pues, oh sorpresa, he tenido comentarios ahorita, hace poco, que estaban entrando mensajes ahí y yo decía, bueno, ha generado ruido y todavía quieren participar. Entonces es muy difícil, tanto porque lo hacemos con talleres con docentes, pero también con estudiantes en el aula, porque no quieren sacar el celular para entrar a la pizarra, porque no quieren participar, entonces uno silencia el micrófono, pero creo que es un tema de uso y apropiación, como lo decía la profe. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo una pregunta también, Ángela, para ti. Claro. Entendiendo que hay una diversidad de ciencias que intervienen cuando hablamos en una universidad. Entonces, muchos de nuestros profesores pueden todavía estar cercados un poco en que, no, pero esto le sirve solo a competencias comunicativas, o no, esto le sirve. Entonces, ese es uno de los paradigmas que hay que romper, ¿no? Sobre todo con las herramientas. Así es, lo que yo les contaba, esa anécdota al principio, que fue, yo decía, cuando antes de pandemia, con los profesores de Derecho, ay, miren la virtualidad, ay, miren las herramientas tecnológicas para eso, yo me decían, ay, no, el Derecho no se va a ver en la virtualidad, nunca vamos a crear una aula virtual, porque es que eso no se ve así, el Derecho. Y cuando llega la pandemia, le van y le dicen al rector, nosotros siempre apostamos por la virtualidad para el Derecho. Entonces, uno siempre cree en el tema de, por ejemplo, la arquitectura, decía que no iba a utilizar herramientas tecnológicas, que no concebían el tema de la herramienta tecnológica para sus trabajos, fueron poco a poco vinculando de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? De acuerdo a los requerimientos de esas competencias a desarrollar, de esos contenidos a desarrollar, fueron buscando una herramienta que no fuera entonces un tablero digital, pero que fuera otro que les permitiera también la apropiación de la tecnología. No necesariamente tiene que ser estos por disciplina. Como yo les decía, hay un modelo de integración de las tecnologías que te permite, que habla justamente de eso, y es que una tecnología que fue creada para algo, lo puedes utilizar en la academia. Es decir, esos modelos de Waze, por ejemplo, vimos estrategias muy interesantes para unos procesos de formación con estudiantes de turismo, por ejemplo, en Chile. Entonces, se apropiaron el Waze para formar a turistas en temas de turismo, utilizaron el Waze para formar a unos arquitectos en urbanismo, por ejemplo. Entonces, utilizaron esas herramientas que no tienen nada que ver con la academia, pero fueron llevadas allá. Entonces, yo creo que ahí es justamente todas las disciplinas van a tener esa integración de las tecnologías, y hay un modelo de integración también que se llama el modelo TEPAC, que está surgiendo ahorita muchísimo desde el 2016, bueno, ellos vienen desde el 91 algo, hablando de ese modelo de integración de las tecnologías, de esas 3 esferas que les hablaba, del pedagógico, del conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinario y el conocimiento tecnológico. Ellos, Misha y Kuller hablan de este modelo. Ellos dicen que en las universidades puede estar muy desarrolladas esas esferas en otro, pero que siempre va a estar el tecnológico.
tú siempre vas a utilizar una calculadora y eso es tecnología aplicada. Entonces, como muda, ya la calculadora no va a ser el tipo, sino que va a ser otro tipo de calculadora. Entonces, es un llamado a que miremos otras tecnologías sin dejar de lado las que ya existen y que ya usamos. No, excelente. De pronto ese era el punto que yo quería que los profes, digamos, porque sobre todo, te hablo de las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias matemáticas, toda esta parte quizás puede llegar a un punto en el que no se halla en una herramienta o en una pizarra que es diferente el uso pedagógico real a lo que hacíamos con las pizarras de estos profesores que eran digitalizadoras y la usaban como un tablero como para que fuera más fácil de escribir la nomenclatura propia de química, física o matemática. Es distinto. Es distinto, sí. Y es el punto donde quería llegar, porque muchos lo escuché frecuentemente. No, es que yo uso pizarra, pero entonces cuando yo miro la pizarra, pues la pizarra, claro, pero es una forma digitalizadora del tablero. Entonces, es allí donde yo te hago la siguiente pregunta, para que nos quede como el concepto más claro. Entonces, entre la pizarra digital y la pantalla interactiva, que son dos cosas distintas, aunque pueden manejarse a través del mismo medio, ¿cuál de estas opciones es mejor? Ay, no, siguiente pregunta. Son preguntas muy... Desde la perspectiva que estamos hoy hablando de la integración a la clase, ¿no? Y de toda esta parte pedagógica, es como esa mirada y esa experiencia que tienes tú de los profes. O sea, ¿hasta dónde tengo yo más alcance pedagógico, no? No, mira, las dos, yo soy fan, o sea, yo soy team de las dos opciones. Porque justamente estuve en una clase, de estas pizarras súper tecnológicas, mi OCEIPA tiene unos tableros que eso es que te conectan, como estamos en modalidad híbrida, entonces te conectan con los que estás y ves en la pizarra los que están en sus casas y gira la cámara del tablero donde la persona que está hablando, o sea, detecta el movimiento. Entonces yo decía, Dios mío, esta tecnología es genial. Entonces te puedes conectar, di mi presentación, mi capacitación sobre una base de datos y los chicos comprendieron perfectamente, el sonido fue perfecto, todo fue perfecto. De hecho, utilicé un Padlet con ellos para que evaluaran el proceso que yo estaba haciendo, que dejaran su comentario ahí. Entonces se integraron los dos perfectamente. O sea, yo llevé mi pizarra también ahí y que dejaran, porque no quería que fuera escrita, en otros lo hice que no quería que fuera que escribieran, sino que escribieran que dejaran el tablero y que escribieran ahí o que pusieran un post-it. Entonces fue también muy interesante con ellos, pero ahí se articula. Entonces decidir o satanizar que esta es mejor y que el otro no, yo creo que eso es de acuerdo a los modelos de aprendizaje, todo se adecua, todo tiene que estar de acuerdo a la estrategia pedagógica que yo utilice. Ese es el reto, ¿cierto? ¿Qué es la competencia que yo voy a desarrollar? ¿Cuáles son mis disciplinas que yo voy a desarrollar? Y es en la escogencia de la herramienta. Pero las dos son geniales, no tendría por cómo decirte que cuál, no, todas dos me gustan muchísimo. Entonces, perfecto, la respuesta perfecta es esa, más bien invitarlos a los profes a que integren las dos. las dos son, y de una no discute con la otra, no, se pueden hacer perfectamente. Así es. Bueno, muchas gracias, Ángela. Yo sigo recibiendo a través del chat muchas felicitaciones por tu intervención. Ay, qué bueno. A ustedes muchísimas gracias. No, excelente, realmente necesaria. Igual quisiera pues que me ayudaras en el cierre con una reflexión frente, desde tu posición de directora del centro CRAI, una reflexión que nos ayude a nosotros a entender como profesores que somos integrales, cómo ya dimos un paso hacia adelante y por mucho que volvamos a lo tradicional, incluso a algo que era necesario, que era también vernos, ¿no? Y tener ese contacto, porque sí lo era y sí lo añoraban los estudiantes y sí lo añorábamos como profesores. No tampoco vamos a decir una realidad. Sí. Pero
pero cómo no dar ese paso atrás, no dar ese paso atrás y por el contrario, tener claro la semilla que ya se sembró y las herramientas y el ramillete de posibilidades que yo creo que nunca habían estado tan cerca de nosotros como lo están ahora. Sí, yo creo que, Sara Karina, mi reflexión es pensar siempre en esa transformación digital, pensar en tres conceptos fundamentales, creo yo, tres competencias fundamentales, y es uno, la transformación digital que el mundo acelerado estamos llevando, lo que es esa industria 4.0 nos está llevando, los nuevos modelos de aprendizaje que ya también nos llevan a pensar en eso. Otros es ser ciudadanos digitales, ya no somos ciudadanos que se habla de ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos digitales, es decir, tú puedes ver clase. Por ejemplo, ahorita estamos viendo nuestras estadísticas de consulta. Curiosamente, tenemos muchos usuarios en Japón. Entonces, ¿por qué tenemos usuarios en Japón? ¿Qué está llamando? Entonces, estamos hablando de una ciudadanía digital y el tema de las competencias digitales docentes como docentes, al reto que estamos llevando justamente en esa ciudad, en esa sociedad transformada. Entonces, creo que ser muy atentos a esos tres factores o tres ejes fundamentales en la sociedad actual. Mil gracias de nuevo. Invito a todo nuestro público que está escuchándonos, que está súper conectado, realmente estuvo todo el tiempo súper conectado y pegados a las herramientas. Estoy seguro que nos están escribiendo que enseguida probaron. Qué bueno, qué bueno. Les recuerdo en el chat principal están los videotutoriales de las herramientas que nos dejó Ángela. También la grabación de este video, pues de esta conferencia va a estar disponible al final de la semana en nuestro canal de YouTube, como es costumbre. Entonces también te lo estaré compartiendo oportunamente para los que se perdieron algún minuto o para los que quieren volver a repetir o no pudieron asistir, vamos a tenerlo precisamente en nuestro canal de YouTube como parte de ese mundo colaborativo, ¿no? y conocimiento abierto. Así es. Esa es una. Otra, antes de irnos, por favor, en el chat está colocado nuestro formulario de asistencia. Les recuerdo a todos, sí, por favor, Rafa, ayúdame colocándolo de nuevo. Les recuerdo a todos diligenciar su asistencia para poder pues, efectivamente pues, gestionar su certificado de participación. Y los invito a todos, también a ti, Ángela, que nos acompañen en nuestro próximo webinar, el cual va a ser el día 30 de marzo, es con nuestra profesora de Barranquilla, de la Universidad C. Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar. Ella nos va a tratar acerca de las evaluaciones formativas para cualificar los resultados de aprendizaje en el programa de Derecho. Entonces, ella también ha hecho uso, una persona muy activa, ha hecho uso de estas herramientas digitales y la ha logrado aterrizar pues, a un programa que, como tú lo dijiste, pensaba quizás que no cabía dentro del esquema digital. Entonces, te esperamos y los esperamos a todos. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Hasta luego.